Buenas tardes, alumnos. Vamos a realizar la tercera clase, la última y tercera parte de la unidad 1, para proceder en las próximas ya al desarrollo de la unidad 2. En la anterior clase habíamos hablado sobre el capitalismo, sobre los últimos años del feudalismo y los hechos que motivaron este traspaso de un modo de producción a otro. Fundamentalmente hablamos del nacimiento de los burgos, digamos, alrededor digamos, de los señores de los feudos, ¿sí? También hablamos del desarrollo comercial de estos burgos, que fundamentalmente realizaban hebreos y judíos, que le dieron lugar a una explosión comercial que inclusive llegó a niveles tales que tuvieron o realizaron financiamiento a todo lo que significó el estamento feudal. También hablamos de que había un desarrollo basado en un movimiento, una productividad muy importante que llevó a la creación de mercados locales, nacionales, inclusive podemos decir que con los grandes descubrimientos esto se culminó con lo que terminó con mercados internacionales, ¿no? Estamos hablando de una época de pleno desarrollo del sistema colonial. También debemos hablar en términos culturales del siglo XV, XVI, parte del XVII, que junto con los movimientos religiosos dieron lugar también a este nuevo sistema económico, ¿no? Y para entender esta transformación del feudalismo al capitalismo es importante entender esta transición provocada por revoluciones burguesas, ¿no? Que acabaron con el poder de los señores feudales e instalaron el poder de la burguesía, que en un principio dijimos era comercial. Después, durante muchos años después, con la aparición de las revoluciones, digamos, las revoluciones industriales se convirtió en industrial, ¿sí? La burguesía industrial, y que hoy en la actualidad podemos decir hasta en un esquema de crítica que es industrial y financiera, o industrial financiera, lo que contiene o condice lo que es la burguesía. También esto en términos históricos, pero también podemos decir, en definitiva, qué es el capitalismo, ¿sí? ¿Qué sistema es? Es un sistema económico en el que individuos privados y empresas de negocio llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante complejas transacciones en las que intervienen los precios y los mercados, ¿sí? Aunque tiene su origen en la antigüedad, podemos hablar de, digamos, el nacimiento o, digamos, su establecimiento definitivo en la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Fundamentalmente desde Europa. En concreto, como dijimos, digamos, el país era Inglaterra, el de gran desarrollo. Después se fue exteriorizando en todo el mundo, siendo exclusivo, un modo de producción exclusivo, ¿sí? Hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, tras cual
se estableció un sistema económico, ¿sí? Que se llamó el comunismo, que se convirtió en su momento en la oposición del capitalismo. También dijimos que esto no tuvo, digamos, eh, muchos años de vida en comparación con los otros modos de producción, y que según la mirada ideológica podemos decir que o fracasó o fue derrotado, ¿no? Muchos dicen o expresan que ese fracaso fue producto por una desorganización y, digamos, de alguna forma de la casta de funcionarios dentro del comunismo, ¿no? Eso, bueno, es para explicitarlo quizás en otras clases. Eh, Podemos decir que el fundador del capitalismo es Adam Smith, que fue un filósofo escocés, que fue el primero en describir los principios económicos básicos en su obra, 1776. Lo explicitamos, año de la independencia de Estados Unidos, pero bueno, estamos hablando de Adam Smith en Inglaterra, cuando publica o realiza esta investigación sobre la naturaleza y causas de las riquezas de las naciones. ¿Sí? Una frase famosa decía que la combinación del interés personal, la propiedad y la competencia entre vendedores en el mercado llevaría a los productores, gracias a una mano invisible, a alcanzar el objetivo que no había buscado de manera consciente, el bienestar de la sociedad. Vamos a insistir dentro de un rato de lo que fueron los principios del liberalismo, que también los mencionamos, ¿sí? Hay que hacer notar que si bien el capitalismo generó grandes movimientos económicos en el mundo, también es cierto que generó muchas injusticias. Al principio de la industrialización tuvo muchos costos sociales, se caracterizó por las inhumanas condiciones de trabajo de la clase trabajadora, de jornadas laborales de 14, 16 horas, de trabajos insalubres y peligrosos en la fábrica. Estos, los nombrados, eran circunstancias normales. Inclusive para los estudiantes de economía social, este es el origen de la economía social en ese entonces, con instituciones como las cooperativas, las mutuales, las sociedades de ayudas mutuas, en una situación muy compleja, insistimos, jornadas laborales de 14 a 16 horas, insalubridad, peligrosidad, falta de todo tipo de asistencia. Estamos hablando de épocas que no existían las obras sociales ni jubilación. Por lo tanto, también hay que mencionar estas cuestiones que, si bien el capitalismo dio un crecimiento muy importante en el mundo, también tenía situaciones poco decorosas en términos de la explotación de los trabajadores. Hablamos con claridad de lo que fue la investigación en la fábrica de alfileres, donde Adam Smith puede determinar que había 18 oficios o tareas distintas, donde uno enderezaba el alambre, el otro lo cortaba, el otro adicionaba la cabeza del alfiler, el otro lo niquelaba, y bueno, sustancialmente 18 actividades, lo que llega a la conclusión que a mayor división de trabajo hay mayor producción, y que esta producción siempre va a depender de la escala que se trate en la producción. Él habla que los bienes tienen un precio natural y tienen un precio de mercado, ¿sí?
dice que el precio natural no es ni más ni menos que lo que se paga por la tierra, el salario del trabajo y un beneficio del capital empleado para crear ese producto, que no tiene que ser una tasa razonable, ¿no? Ese es el precio de mercado, que el precio natural del bien. Y un precio de mercado que ya se maneja por la oferta y la demanda. Decía que el precio de mercado generalmente es superior al precio natural y que rara vez puede, digamos, ocurrir una situación distinta. También habla del precio de monopolio o monopólico, que siempre es el precio más alto. Es importante hacer notar en qué tiempo vivía cada uno de ellos. Adam Smith nació en 1723 y falleció en 1790, pues, digamos con 67 años. Era un economista y filósofo escocés, ¿sí?, que a los 14 años ingresó a la Universidad de Glasgow y, bueno, es considerado el padre del liberalismo, economista, filósofo, bueno, el mayor exponente de la economía clásica. Y, insisto, publicó en 1776 la investigación sobre la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones, conocido normalmente como riqueza de las naciones. Se lo considera el fundador de la economía clásica porque fue el primer estudio completo y sistemático de la economía. Hablamos de los principios del liberalismo. Él estableció los principios, que son tres. Primero, el hombre como ser económico es egoísta, individualista. El segundo, esta sumatoria de egoísmo e individualismo hacen al bien común, lo que normalmente se conoce como la mano invisible. Y el tercer principio, que el mejor sistema o el mejor programa económico es aquel en que el Estado menos interviene. Dijimos que la cátedra tiene crítica con respecto a los tres principios. Sobre el primero hablamos de que, bueno, miles y miles de años en comunidad primitiva se vivió en función a los principios de solidaridad, de ayuda mutua. El segundo principio, por creer que está relacionado con, digamos, con un esquema religioso, algo que no puede ser comprobado científicamente, que exista una mano invisible. Y el tercero lo explicitamos con que surgía esta necesidad de que el Estado participe lo menos posible por el subyugamiento que habían vivido la gente durante el feudalismo por parte de los señores feudales, con la tributación que se pretendía tanto en especie como en moneda con respecto al trabajo en la tierra. Y además también va a ser explicitado o cuestionado este principio cuando lleguemos a estudiar a Keynes, cuando en la gran crisis de 1930 él asesoró al ministro Roosevelt de Estados Unidos con una posición muy clara de incentivar la demanda global, o sea, el gasto público para resolver la mayor crisis que existió en la historia del capitalismo, ¿no? Bueno, estos fueron los tres principios más importantes. También tenemos que tener en consideración la opinión de Adam Smith con respecto a los terratenientes. En su libro explicita que cuando los bárbaros toman o vencen el Imperio Romano, cómo toman
digamos, como, resultado de la guerra, y distribuyen todas las tierras, como trofeo de guerra, mejor dicho, y distribuyen todas las tierras entre quienes, entre los militares que habían llevado a cabo digamos, ese avance militar. Y en esa época existía lo que se llamaba la institución de la primogenitura o mayorazgo, que se repartían, o la herencia era a través del hijo mayor, digamos, y de esa manera nunca se pudo distribuir las tierras y en realidad quedaban en pocas manos, y a quienes no necesitaban producir la tierra, sino que podían vivir tranquilamente de la renta, tanto su generación como varias generaciones. Aquí es importante definir una cuestión que después va a ser motivo digamos, de comparación a lo que explicita Carlos Marx con posterioridad. Los clásicos definen o fundamentan a la ganancia de una forma totalmente distinta a la ley de la ganancia como la expresa Marx, y ellos dicen que es una retribución o compensación justa por la organización, planificación de la producción, por la combinación de los factores de la producción, un reconocimiento aceptable, ¿sí?, a la función capitalista del empresario, que corre el riesgo del emprendimiento, ¿no? Esta es la fundamentación de la ganancia que hacen los clásicos, tanto Adam Smith como David Ricardo. Esto es algo muy importante que vamos a poder, digamos, relacionarlo o diferenciar con respecto a la opinión de Marx. También hablamos de David Ricardo con la teoría del comercio exterior o las ventajas comparativas. Él decía que cada país debía producir lo que mejor la naturaleza lo había dotado o lo que mejor sabía hacer. Lo explicita con un trabajo numérico concreto en las ventajas de que Inglaterra siga produciendo textiles. No nos olvidemos de las revoluciones industriales, de los inventos de la época, digamos, el motor a vapor, y fundamentalmente lo que los destacó a los ingleses, que fue, digamos, el invento de la máquina de usos múltiples. Y decía que Inglaterra debía continuar produciendo textiles y Portugal tenía que seguir produciendo vino o porto. Esto en función a diversas razones. Por el lado de Inglaterra, digamos, los avances tecnológicos, podríamos decir, de la época, que eran fundamentalmente de ese país, y en términos de la máquina de usos múltiples para la fábrica de textiles, y en función a lo de Portugal, que tenía que ver más con el clima, donde la vid no se podía producir por el clima en Inglaterra, sí en Portugal, y ya, digamos, los antecedentes de producción del vino porto. Esto tuvo una influencia hasta en nuestro país, donde muchos de los que llamamos próceres entendieron que en nuestro país debía seguir siendo un productor de materia prima, y en ese sentido no darle la importancia que corresponde a la industria. Bueno, esa teoría de David Ricardo lo único que favoreció fue fundamentalmente, como mencionábamos, a la burguesía industrial inglesa, que permitió un desarrollo
abismal con referencia a otros países del mundo, hasta que el mismo Estados Unidos, a través de un espía ingeniero que pudo introducirse en una de las fábricas de Inglaterra, logró copiar los planos de las maquinarias y las llevó a Estados Unidos, y de esa forma también tuvo un desarrollo industrial importante, pero después de Inglaterra. Esto es muy importante mencionarlo. Sobre los terratenientes, David Ricardo también tenía su postura. Él decía que cada factor de la producción le corresponde su remuneración. A cada factor de la producción le corresponde su remuneración. Dice. Al terrateniente le corresponde la renta, al capitalista le corresponde la ganancia y al trabajador le corresponde el salario. Se pregunta, ¿qué pasa o qué pasa si existe alguna contingencia? Y si suponemos, por ejemplo, una producción agropecuaria, tomate, el tabaco, lo que ustedes puedan imaginar, ante una contingencia como una helada, una sequía, granizo, una plaga, langosta, etcétera, lo que ustedes crean que puede ocurrir, ¿qué sucede? Se pregunta David Ricardo. Lo primero que tiene que hacer, producto de que las rentas, los arrendamientos generalmente se realizan por un contrato, aún a pesar de cualquier tipo de contingencia de la que mencionamos, el productor tiene que pagar la renta, ¿sí? El arrendamiento, el alquiler. Eso está estipulado por contrato y se paga. Y después, ¿qué puede hacer? ¿Sí? O reduce los salarios, ¿sí? O en definitiva sacrifica su ganancia. Por eso insiste en el carácter parasitario de los terratenientes. Esta es la parte, como dijimos en el esquema de los bárbaros y la repartija de tierra con Adam Smith, que los liberales actuales no leyeron a los que fueron considerados los más importantes autores clásicos o el padre de la economía en su fundamentación, digamos, concreta por sus escritos, tanto Adam Smith como David Ricardo. ¿Qué podemos decir de David Ricardo también? Bueno, inglés, vivió nació en 1772 y murió en 1823, falleció joven a los 51 años. En 1817, o sea, 4 años antes de fallecer, ya era diputado, ¿sí? Trabajó con su padre, de una familia digamos, de fortuna. Trabajó con su padre como agente de bolsa y hizo fortuna, una fortuna inmensa, un hombre muy respetado dentro de Inglaterra. Como dije, a los 14 años ya trabajó en la bolsa como empleado de su padre. En 1817 escribe Principios de Economía y Tributación, ¿sí? Después, a pesar de su crítica a los terratenientes, terminó siendo terrateniente, ¿no? Pero, bueno, se apartó digamos, de su trabajo para vivir de la gran fortuna que logró. Como dije, 4 años antes asumió como comunero, lo que sería un diputado nacional en la Argentina, y se dice que, bueno, educó en términos económicos a los comuneros, ¿sí? Y que gozaba de una gran autoridad por sus opiniones. Él tenía una posición llamada la ley de hierro de los sueldos.
¿En qué consistía esta ley? Él decía que el salario siempre tenderá a reducirse a lo estrictamente necesario en términos, digamos, teniendo al asalariado solamente a subsistir, insisto. El salario siempre tenderá a reducirse a lo estrictamente necesario, permitiendo al asalariado solamente subsistir y reproducirse. Si el salario aumenta más de lo estrictamente necesario, resulta que la población aumentará y al haber mayor oferta laboral, los salarios disminuirán y viceversa. Bueno, una posición muy concreta. Esta es la teoría que de alguna manera influyó Marx para afirmar que los obreros nunca disfrutan de los beneficios del capitalismo. Bueno, y de aquí ya pasamos a Marx. Concretamente, Marx nació en Treveris, Alemania, en 1818, falleció en 1842. Treveris es un lugar, una zona muy cercana a la frontera con Francia, y muy joven, siendo periodista, muy joven, cubre un conflicto entre la comuna, o sea, el municipio, la alcaldía, donde vivía, contra, digamos, versus la comunidad de campesinos. Era en función a el problema de, digamos, la leña de los bosques. Publicó en 1848 el Manifiesto Comunista y en 1867 su libro más destacado, que es El Capital. Él decía que el trabajo, digamos, no se lo podría mencionar así en forma absoluta como trabajo, sino que él lo definía como fuerza de trabajo. Y entendía que no se trataba de un tema adicional o semántico, que no era un problema de lingüística. Los clásicos tenían al trabajo como una mercancía más en el mercado, pero Marx dice que hay un doble carácter en el trabajo contenido en la mercadería. Habla del uso, de su valor de uso y de su valor de cambio. También hace una discriminación entre lo que es el trabajo concreto o visible del trabajo abstracto o invisible. Define al trabajo concreto como relacionado con el oficio que crea valores de uso, transforma la mercadería. Y el trabajo abstracto o invisible relacionado al desgaste mental, muscular del trabajador, son las habilidades, los conocimientos, los talentos del obrero. Habla de esta particularidad de la fuerza de trabajo y dice, por lo cual la llama fuerza de trabajo, y dice como valor de uso, dice, al trabajar, al ser usado, produce mayores otros valores de uso. ¿Sí? Y como valor de cambio, produce más valor de cambio que la retribución que recibe como salario. Por eso le da este carácter de, digamos, de fuerza de trabajo. Y aquí, si recuerdan, cuando hablamos de modos de producción, dijimos que es estructura económica de una combinación entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, dijimos. Las fuerzas productivas son las personas que intervienen en la producción, los elementos que se utilizan, las herramientas, la tecnología, ¿sí? Que en ellas hay una permanente transformación de la fuerza productiva, que son incesantes e inimaginables. Y las relaciones sociales de producción
en esta combinación dan origen a una estructura determinada que a su vez determina la superestructura de cada uno de esos modos de producción que tiene que ver con lo político, lo jurídico, lo ideológico, que sirven para sostener estas relaciones de producción. En este esquema, ¿sí? Digamos, las relaciones sociales de producción, los dueños de los medios de producción son conservadores, ¿sí? Con una visión de mantener este statu quo, por lo tanto, no permiten o no, digamos, crean ningún tipo de modificación. Pero ante esta formación permanente de las fuerzas productivas, llega un momento en que la relación se hace antagónica, violenta, y sobreviven épocas y etapas de revoluciones sociales que permiten una nueva relación de producción. Existió, o esto se puede determinar, de lo que pasó de comunidad primitiva al esclavismo, de esclavismo al feudalismo, y del feudalismo en definitiva al capitalismo, y como yo les mencionaba con anterioridad, probablemente en algún momento de la vida exista otro tipo de modo de producción o, digamos, de alguna manera una forma de morigerar estas relaciones, en algunos casos perversas, del capitalismo que algunos entendemos como salvaje. Federico Engels, que era un pensador y dirigente muy amigo de Marx, se puede decir que fue quien lo mantenía para que Marx estudie, explicitó cuando fallece Marx que, bueno, se expresa que nos deja y dijo además que Marx dejó dos descubrimientos en el plano muy importante, en el plano de la ciencia. Por un lado, lo primero que hay que estudiar, como lo expresamos, es cómo se produce. Luego puede comprenderse las ideas, la política, las leyes, el arte, la cultura. La realidad se ve cuando uno despoja de se despoja de la maleza ideológica. Y por el otro lado, algo muy importante que está relacionado con esto que hablamos sobre el trabajo, que es la ley que rige el modo de producción capitalista, que es la ganancia o la plusvalía, y la ejemplifica en esta línea de 12 horas de la jornada laboral de la época, con las 6 primeras horas definiéndola como trabajo necesario o trabajo retribuido, y las otras 6 horas como trabajo excedente o trabajo no retribuido, lo que se llamó la ganancia o la plusvalía. O sea que el aporte fundamental de Marx fue la ley que rige el modo de producción de ganancia o plusvalía. Hablamos que uno de los fisiócratas ya había expresado esto, que inclusive tenía la posición que ante los aumentos de la tecnología el trabajo necesario era mucho menor a la mitad de la jornada laboral. Si hablamos hoy, por ejemplo, en una jornada laboral de 8 horas, podemos ejemplificar sin lugar a equivocarnos que en muchísimas actividades el trabajo necesario representa mucho menos que la mitad de la jornada laboral. En algunos casos hasta la primera hora, 2 horas, y quizás hasta menores también. Y aquí tenemos que hacer una diferenciación muy concreta que tiene que ver en cómo se justificaba la ganancia con los clásicos y lo que en definitiva es el gran descubrimiento de Marx
definiendo cuál era la ganancia del empresario. Los clásicos decían que la ganancia era una retribución o compensación justa por la organización, la planificación de la producción, por combinar los factores de la producción, un reconocimiento aceptable de la función capitalista del empresario que corre el riesgo en el emprendimiento de la producción. Y, a diferencia, Marx lo expresa concretamente, de dónde proviene la ganancia del capital o plusvalía, lo resume en el trabajo no remunerado. O sea, la fundamentación de los clásicos en la retribución o compensación justa contra el trabajo no remunerado. Marx entendía que el capitalismo tenía una contradicción básica, que era que la producción era cada vez más social y la apropiación cada vez más individual. Decía, la crisis en el capitalismo, ¿sí?, son inherentes al sistema, cíclicas, se producen cada 5, 8, 10 años, y el motivo fundamental es la producción anárquica. ¿Esto qué quiere decir? Que cada empresario produce lo que quiere. ¿Y cómo se manifiesta? Con la caída de la tasa, con la superproducción de bienes en primer término, y la caída y la posterior caída de la tasa de ganancia. ¿Sí? Explicita que las crisis, así que llama inherentes al sistema, se caracterizan por agudos desequilibrios entre la producción y el consumo. Y que estas crisis inherentes al sistema cada 5, 8, 10 años tienen 4 ciclos. El primero es la crisis, ¿sí?, donde hay abarrotamiento de mercaderías, bruscos descensos de ventas, disminución de producción, paro forzoso, rebaja de salarios, destrucción de mercaderías e instalaciones, reducción de mercado interior y exterior, ¿sí? La segunda fase o ciclo tiene que ver con la depresión, ¿sí? Se mantiene el estancamiento de la producción industrial, los bajos precios, languidez del comercio, baja cuota de ganancia, continúa el desempleo, los salarios se mantienen en el mínimo posible, las reservas de mercadería o stock se consumen, se recurre a toda clase de perfeccionamiento para abaratar la producción y hacerla rentable. La tercera fase es la reanimación, ¿sí? La empresa que logró mantenerse en pie, salvarse, renueva el capital físico, procede al ensanchamiento de la producción, prospera el comercio y suben los precios, crecen las ganancias y disminuye el paro forzoso. Eso en la tercera etapa. Y por último, el auge, que es en plena tendencia de incremento ilimitado de la producción. Las empresas vuelven a ampliar, ¿sí?, sus emprendimientos, nuevas obras y lanzan al mercado, digamos, mayores cantidades de mercadería. Se considera que una mayor producción que en la crisis anterior. Aumenta la superproducción, los excedentes de mercadería se acumulan y la economía avanza hacia una nueva crisis, ¿sí? Estas son las 4 etapas que considera Marx productos de las crisis, ¿sí? Los ciclos de crisis que él entiende inherentes al sistema. ¿Y cómo se resolvería la contradicción? Y simplemente, como explicitaba y
propone, en lo que en definitiva concluye el comunismo, en que la producción sea social y la apropiación también sea social. ¿Esto qué significa? Que al no haber plusvalía o ganancia del empresario, sino que eso lo maneja el Estado, parte de esa ganancia o plusvalía se destina a mejorar los salarios de la gente, de los obreros, y parte para inversiones, ¿sí?, en actividades que el Estado considera necesarias o estratégica. Dijimos, en el socialismo, Marx opina que la producción es producción social, apropiación social, y en vez de una producción anárquica, lo que se conoce como economía o producción planificada. ¿Sí? Esta es la diferenciación entre lo que es el capitalismo y lo que es el comunismo o socialismo. Por último, vamos a tocar el tema concreto de John Maynard Keynes, que fue también un economista inglés, nació en 1883 y murió en 1946. Nació en Cambridge, Inglaterra, estudió en Eton, luego en la Universidad de Cambridge y trabajó en el Ministerio de la India. Tan solo con 33 años, en 1916, ingresa al Tesoro Británico en cargos importantes, representando a Inglaterra en la Conferencia de la Paz, que renuncia después, en 1919, por estar en contra del régimen de reparación que se le impone a Alemania en el Tratado de Versalles. ¿Sí? Con tan solo, bueno, sobre el Tratado de Versalles, él entiende que fue un trato humillante hacia Alemania, por eso es el motivo que él renuncia a la Conferencia de Paz en 1919. Con tan solo 28 años, ¿sí?, que era director de la revista Economic Journal, una de las revistas económicas más importantes de Inglaterra. Y sus ideas ayudaron a lo que fue, o a inspirar lo que se llamó el New Deal, que, digamos, puso, en práctica el presidente Franklin Roosevelt ante la mayor crisis del capitalismo de 1929-1930, donde ese famoso jueves negro del 24 de octubre de 1929 se derrumbaron todas las bolsas del mundo, comenzando en Wall Street, de Inglaterra, en Japón, en el mundo. Para dar una idea, cualquier empresa que sus acciones valían $80, ese jueves pasaron a valer $1, se dio una crisis tremenda de desempleo, hambre, que de alguna manera fue resuelta por Roosevelt a través de los consejos que, propinó John Maynard Keynes, ¿no? Lo que pasó a llamarse, insisto, el New Deal. ¿Qué posición tenía respecto Keynes? Que se debía, incentivar la demanda global. ¿Qué hizo Franklin Roosevelt? En 1933 estatizó la banca, se inclinó por un proteccionismo arancelario, a defender su propia industria, ayudó a, económicamente a los bancos, impulsó fundamentalmente con este proteccionismo arancelario a la industria, a la producción industrial,
y un gran gasto público, fundamentalmente en obra pública, caminos, puertos, trenes, hasta inclusive gasto militar. Y esto, de alguna manera, pasó a solucionar el grave problema de la mayor crisis. Recuerdo que en el 2008, en clases de economía, cuando estaba el profesor Aramayo, se discutía si la gran crisis del 2008, la famosa crisis de hipoteca, iría a superar lo que fue esta gran crisis y, bueno, en conclusión, y el mundo lo explicitó, que de alguna manera esta gran crisis, que también se trasladó a Europa con lo que se llamó las crisis de la hipoteca, no tuvo la relevancia que tuvo la de 1929-1930. Hoy, con lo que nos está ocurriendo con el tema de la pandemia en el mundo, donde seguramente todos los países del mundo, aproximadamente 200 países del mundo, todos van a tener gravísimos problemas económicos, reduciendo su PBI en forma sustancial. Por lo tanto, también estaremos en discusión, y entiendo yo que de alguna manera se van a resolver, digamos, esta gravísima crisis por la que atravesamos en una forma más razonable y en un tiempo menor al de esta gran crisis. Pero bueno, ¿qué opinión tenía sobre la crisis? Él decía que no, las crisis del capitalismo no eran los motivos ni las expresiones que tenía Carlos Marx. Él decía que las crisis tienen que ver con una propensión marginal a no consumir por parte de los ciudadanos y una propensión marginal a no invertir por parte de los empresarios. Y en ese sentido establecía que en los momentos de crisis tenía que estar presente el Estado con una inversión para, digamos, de alguna manera frenar el desempleo y el desempleo y la recesión. Por estas razones y por su opinión en términos subjetivos de propensión marginal a consumir, a invertir, se lo tilda de neoliberal por esta posición subjetiva. Y ahí también merece considerar un planteo concreto que tiene que ver con lo que opinaban los clásicos de cómo llega una mercadería al mercado, ¿sí? Ellos entienden o entendían que la mercadería llegaba con un precio, que ese precio tenía que ver con el costo de esa mercadería, con el salario, los insumos, una ganancia aceptable, pero que este precio estaba determinado por la oferta, digamos, es el valor objetivo, lo que cuesta producir ese bien. Y los neoclásicos, como en algún momento lo explicitará en una clase especial el profesor Mosquera, entienden de que el precio no está establecido en forma objetiva, sino que no lo pone el productor, sino que el precio es el precio que cree quien demanda ese bien le puede satisfacer sus necesidades, ¿sí? O sea, el precio lo pone el consumidor. Bueno, en términos concretos es muy difícil explicar que un empresario va a esperar que el precio lo ponga el consumidor, porque seguramente en la planificación de sus negocios lo realiza con objetividad, con lo que significan sus costos tanto en insumo, en salario, en desgaste de sus
maquinarias, etcétera, etcétera, y no estará esperanzado a que el consumidor, en función a la necesidad o a la utilidad que le pueda producir el bien, establezca sus precios. Y este esquema, donde Keynes habla de la propensión marginal a consumir o a invertir, está hablando de una cuestión subjetiva. Entonces diferenciamos lo clásico como lo objetivo, como el precio que se oferta con, digamos, el costo concreto del bien, con la subjetividad de los neoclásicos que pone la fijación del precio en la demanda, en el consumidor que determina su precio en función a la utilidad. Y aquí hay que hacer una aclaración muy especial porque existen críticas a Keynes con respecto a lo que opinan hoy los neoliberales sobre el gasto público, el exceso del gasto público, y cuestionan esta posición de Keynes que en definitiva tiene que ver también con lo que ocurría en el comunismo o socialismo de Rusia, donde había un auge muy especial en ese entonces, después de la revolución de 1917, a partir del 21 empiezan con esto de la producción social y apropiación social y una mejora en salario y inversión en producción que se consideraba estratégica. Digamos, en esa etapa, hablamos 1929-1930, Rusia tenía un desarrollo muy especial que si de no haberse resuelto esta gran crisis económica, era muy probable que gran parte del mundo mirara a Rusia, a la revolución rusa, como una gran alternativa. Pero en concreto, Keynes tenía una opinión que era necesario gastar. Decía, gastar en el momento de la crisis, de la depresión, ¿sí? Pero eso se resolvía posteriormente. Él sostenía que si la economía sufre una disminución de la demanda, el Estado debe incrementar el gasto para así compensar la caída del consumo privado y cortar de raíz el riesgo de la recesión y el desempleo. El déficit que genera ese sobregasto estatal será corregido cuando la economía vuelva al crecimiento, momento en el cual el Estado hará disminuir su oferta, frenando el ritmo económico y compensando con este ahorro su anterior sobregasto. De esta forma, el Estado toma un papel director en el desarrollo de la economía del país. Es un elemento poderoso, firme e imprescindible para el abortamiento de crisis económicas, financieras y de empleo. La expansión, entendía, no la recesión, la expansión es el momento idóneo para la austeridad fiscal. La expansión, no la recesión. Bueno, será hasta la próxima clase. Con esto damos por finalizada la unidad 1 y en la próxima clase vamos a desarrollar ya la unidad 2 que insistimos es para todas las carreras que están cursando.